Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. Estamos en comunicación con Ana Camarda, ella es docente y es parte del equipo de coordinación del programa de extensión en cárceles de la Universidad de Buenos Aires, en lo que podemos llamar la antesala de este 12º Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, un evento que une la palabra y la cultura en contextos de encierro. Hola Ana, ¿cómo estás? Te saluda Emilia al aire de la tribu. Hola Emilia, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, muy bien, gracias por este tiempito, antes que nada. Sé que corriste un poco, perdón. No, un poquito, pero porque bueno, así son las antesalas, ultimando detalles todo el tiempo. Bien, me gusta eso de correr a último momento, es un garrón, pero se entiende completamente. Y ya que estás en esta corrida, contanos un poco de qué se trata este Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel y cuáles son también estos objetivos que, bueno, ya tienen 12 años, ¿no? Bueno, en realidad el encuentro arranca hace 12 años y digamos que conserva el espíritu de ese arranque que un poco tiene que ver con la visibilización de un montón de cosas que pasan adentro de la cárcel y que por la opacidad que caracteriza a la cárcel muchas veces no se ven afuera. Entonces toda la cultura, la educación, la producción artística, un montón de cosas que pasan adentro muchas veces no se llegan a ver y el encuentro surge como una apuesta a poder mostrar todo eso, no solo lo que hacemos nosotros en Buenos Aires, sino a nivel nacional. Bien, participan entonces también otras experiencias que no son solamente las pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Exacto, la verdad es que el encuentro fue creciendo desde el inicio y siempre se suman más y nuevas participaciones. Nosotros formamos parte de una red, que es la red UNESE, de Universidades Nacionales de Educación en Contextos de Encierro. Muchos de los programas que forman parte son parte de la misma red, pero también hay actividades que las realizan organizaciones sociales u otros proyectos así más autogestivos y la idea es que está abierto para todo aquel que quiera venir a mostrar lo que hace en, contextos de privación de la libertad. ¿Cuál es la importancia de la palabra, también pensándola como un espacio de intervención política, ¿no? Porque acá estamos hablando de escritura en cárceles, en contextos de encierro. No solamente se trata de un cierre, digamos, o un encuentro vinculado a la palabra escrita, porque entiendo también hay, muestras musicales, ¿no? Incluso la palabra también vía otros dispositivos, podríamos decir. Pero ¿cuál es la importancia ahí de la palabra y del encuentro, de este encuentro? Mira, es una linda pregunta. Siempre decimos que usamos la palabra escritura en un sentido bien amplio, como lo mencionaste y como lo apreciaste, porque hay producciones de todo tipo, hay fotografía, hay música, hay poesía también. De hecho, tenemos algunas muestras que son muestras que ocurren a la par que las otras actividades del encuentro, como la muestra Trazos, que es de publicaciones impresas, y la muestra Sin Cortes, que es de producciones audiovisuales. Y yo siempre pienso en algo que aparece tematizado en todas las mesas y tiene que ver con esta forma de la palabra, en cierta forma también como un reverso, ¿no?, de lo que es el expediente judicial, que también está lleno de palabras, pero que muchas veces están bastante lejos de la realidad de las personas privadas de la libertad, ¿no? Esos expedientes se llenan muchas veces con formalidades, con burocracias, y borran la subjetividad de las personas. Entonces, en cierta forma, este otro reverso de la palabra y de la escritura en el sentido amplio, viene a contar una historia que se cuenta bastante poco y que nuestra apuesta es que se cuente y sobre todo que se escuche cada vez un poco más. Hay una importancia ahí también es una pregunta, de llegar a este encuentro, ¿no? Entiendo de las propias personas que forman parte de este encuentro, de las propias personas privadas de su libertad que llevan estas expresiones. En el día a día, ¿no? Vos hablás de estos expedientes judiciales, ¿no? Que alejan, que, en muchos casos normalizan, ¿no? Ponen todo bajo una misma palabra cuando hay texturas, cuando hay cuestiones muy personales también que se juegan en cada uno de esos expedientes. ¿Y cómo es ese laburo cotidiano con la palabra en contextos de encierro?
Bueno, nuestro programa, que tiene más tiempo que el encuentro. Que el encuentro, claro. Las primeras actividades se hicieron en el año 2005, después formalizamos un poquito más adelante el programa como programa. Tiene un programa marco que es el programa UBA 22 de educación superior en contextos de encierro, es el dictado de carreras universitarias, que arranca en el año 85 con el dictado de la carrera de Derecho en la cárcel de Devoto. Nosotros nos fuimos incorporando a ese programa primero con talleres, ahora también dictamos carreras universitarias, pero igual siempre decimos que los talleres son un poco el corazón de nuestra actividad. Y hay de todo, ¿no? Tenemos talleres de música, talleres de acceso a la educación, taller de derechos laborales, taller de escritura, y un poco sí, el ENEC es para mostrar, pero la cotidianeidad, y tiene cosas muy, muy hermosas, porque aparecen materiales, o llevas materiales para trabajar y consignas disparadoras, y lo que surge en clase, lo que se produce en clase, una escucha, ¿no? Cosas que, bueno, nos vuelan la peluca a todos, o sea, decís, ¿cómo llegaste hasta ahí? Y en cierta manera, el ENEC, que permite ver por ahí el producto final, y nos permite a veces contar, porque hay uno de los paneles que es la mesa de lectura, siempre es como un espacio para contar las experiencias de taller y similares, y para leer un poquito de producciones. Pero bueno, no llegan a veces a reponer lo que es la experiencia cotidiana, y que tiene que ver, acá es donde a una le toca el lugar complejo, que es el de reproducir el discurso de los otros y las otras, ¿no? Porque nosotros vamos como profe, y la experiencia por supuesto que nos atraviesa, pero también por supuesto que nos atraviesa distinto que a los y las estudiantes, pero que bueno, un poco la experiencia que se vive ahí es que la universidad está en la cárcel, pero la cárcel no está en la universidad. Entonces, esa es la sensación que producen los talleres, ¿no? Mientras estamos ahí, somos talleristas, somos profes, somos estudiantes que estamos compartiendo lecturas, escrituras, alguien lee, otro le dice, ¿por qué no cambiaste tal palabra? Alguien trae una historia, nos quedamos todos medio fascinados con esa historia que nos contó. Y bueno, el encuentro trata también un poquito sobre eso, de recuperar lo que se vive en ese espacio. Obviamente no podemos desligarnos del contexto, ¿no? Un contexto muy hostil, claramente, porque acá hay dos patas rapidísimo, ¿no? Que uno puede ver e interceptar rápidamente. Primero, la emergencia, ¿no? De las universidades públicas en términos económicos, de infraestructura, no solo infraestructura en términos de edificios y demás, sino sobre todo de condiciones laborales para los docentes, para los profesores universitarios. Y por otro lado, la anulación o este avance, ¿no? Sobre la restricción al acceso de la educación universitaria en las cárceles federales por parte del Ejecutivo, pero al mismo tiempo una reciente anulación que hubo sobre ese fallo, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay dos cosas ahí que van de la mano en un contexto muy hostil. El contexto es muy hostil, lo es. También a la vez cuando llegas a clase y pasan cosas así que te impresionan en clase, decís, sí, bueno, está bien, pero esta es la mejor resistencia que podemos seguir ejerciendo, que igual, digo, no deja de ser difícil, pero digo, por las condiciones, ¿no? En las que uno llega también al trabajo cuando estas son las circunstancias, y las condiciones en las que llegamos todos. Pero bueno, sí, a principios de año el Ministerio de Seguridad sacó una resolución básicamente desconociendo a los centros de estudiantes y queriendo restringir el acceso de los estudiantes al espacio de los centros universitarios. Una resolución que realmente desconoce deliberadamente, ¿no? La propuesta de la universidad, que tiene que ver con que la universidad en la cárcel propone construir una experiencia universitaria. Entonces, además de las clases,
hay bibliotecas, hay espacios de estudio, hay una cocina, uno se junta a estudiar con compañeros o con compañeras. Y hay una cuestión de construir una vida universitaria, que también es un proyecto de vida. Incluso, se terminen o no se terminen las carreras, hay estudiantes que pasan por ahí por nuestros espacios de talleres, no por las carreras, pero que esa trayectoria les construye la posibilidad, pero incluso la posibilidad subjetiva, el decir, yo podría hacer tal cosa, ¿no? Digo, porque para mí eso es como una cosa muy impresionante. Muchos estudiantes te dicen, y yo no me imaginé que yo podía estudiar Derecho, o letras, o filosofía, o sociología, o psico, bueno, la carrera que sea. No nombra económica, se me van a ofender. Pero, entonces, esa resolución un poco desconocía esa práctica, deliberadamente igual, ¿no? Digo, hay como una cuestión de declarar de enemiga a la universidad en todos los ámbitos posibles, y además de justamente un espacio que no se rige por la lógica de la cárcel, ¿no? Que no se rige por esa lógica punitivista y violenta. Bueno, también había un ataque ahí en ese doble sentido. Recientemente hubo un avance judicial que un poco tira para atrás esa resolución. No es totalmente definitiva la conquista, pero estamos un poquito mejor que antes. Pero al margen de eso, la verdad es que los compañeros y las compañeras estudiantes respondieron a ese golpe del Ministerio de Seguridad con mucha organización y con mucha responsabilidad. Entonces también, si pudimos seguir funcionando, o el primer cuatrimestre fue durísimo, pero pudimos seguir funcionando por esto, porque son espacios donde hay mucho compromiso, mucha lucha para sostener un espacio que, si existe por la lucha de las personas privadas de la libertad. Y se respondió a eso con mucha organización. Así que sí, viene siendo un año bastante difícil, pero creo que para todos nadie está exento. Y bueno, y para mí, esto que yo decía de qué pasa con esos espacios, es que uno llega y todavía siguen existiendo lugares. El otro día, por ejemplo, en Devoto hubo traspaso de autoridades en el centro de estudiantes. Y yo escuchaba, ¿no?, a las autoridades salientes y a los compañeros que entraban a hacer la nueva gestión, y había una línea de obviamente, que cada uno con su impronta, pero una línea de continuidad de lo que el espacio representa, y de que todavía hay lugares que seguimos apostando a construir comunidad, ¿no?, a esta idea de que nadie se salva solo, y de que es solo trabajando en conjunto que vamos a vivir mejor. Y a mí eso, bueno, es como de lo que más necesitamos en estos tiempos. Entonces, cuando uno lo encuentra, te agarras fuerte de esas cosas. Te hago una pregunta, porque vos decías, el primer cuatrimestre hubo obstáculos, ¿no?, en términos de posibilidad de participación de los estudiantes en contextos de encierro en los centros universitarios, pero de todas maneras, ¿se pudo garantizar ese acceso o tuvieron que paralizar el primer cuatrimestre? Paralizar no, porque somos muy tosudas. Bien. Pero sí, fue muy restrictivo el acceso. O sea, tuvimos menos estudiantes que los que solemos tener. Nosotros, imagínate que nuestro programa, el programa de extensión en cárceles de Filo, estuvimos incluso en la pandemia, logramos el segundo cuatrimestre de 2021, logramos volver a ingresar después de que todo estuviera paralizado, y ni en ese momento vimos tan poca gente como la que se vio por momentos este primer cuatrimestre. No te digo todo el tiempo, pero como los primeros momentos de implementación de la resolución fueron durísimos. Claro. Y se restringió la cantidad de estudiantes que podía participar de los espacios. Eso ya, también porque la resolución llegó con el cuatrimestre ya iniciado, claro. Entonces medio que nos tomó muy de sorpresa. Ya para el segundo cuatrimestre nos pudimos reorganizar y lograr una participación mucho mayor. O sea, volvimos como a nuestros buenos ritmos de funcionamiento, pero el primer cuatrimestre sí fue bastante difícil. Tuvimos poca gente en los talleres, o menos gente de la que solemos tener, claro. Y no por una cuestión de falta de voluntad de los y las estudiantes de participar, ¿no?, sino por el impedimento del acceso. Ana, para cerrar, contanos un poco cómo nos podemos vincular con este 12º Encuentro Nacional de Escritura en Cárceles, cómo se va a llevar también adelante, dónde, cómo va a ser esa dinámica. El encuentro es este jueves 20 de noviembre en el Centro Cultural Paco Urondo, que queda en 25 de mayo 221 en Capital Federal. Arranca a las 12 del mediodía.
tenemos un primer panel que justamente va a tematizar las resoluciones del Ministerio de Seguridad sobre educación y trabajo en cárceles. Después la mesa de lectura, donde va a haber experiencias de todo el país, como compartiendo la experiencia de trabajo y también algunas lecturas. Y después tenemos un cierre musical con rap, con hip hop, va a ser así como una fiesta. Al mismo tiempo tenemos funcionando las muestras, tenemos trazos, que es de publicaciones impresas, tenemos sin cortes, que son audiovisuales, tenemos una muestra fotográfica por los 40 años del programa 22, que están las imágenes tomadas en el Centro Universitario de Devoto, y tenemos algo muy importante para nosotros, un espacio muy significativo, que son las ferias de cooperativas y proyectos sociales, que es una feria de emprendimientos llevados adelante por personas privadas de la libertad, por sus familiares, donde va a haber productos de todo tipo, encuadernación, tejidos, textiles, gastronomía. Así se pueden comer algo rico y comprarse cosas lindas, pueden anticipar regalos para las fiestas, porque hay unas cosas preciosas. Y bueno, de 12 del mediodía a 8 de la noche en el Centro Cultural Paco Urondo. Creo que dije todo. Espectacular, porque es previo feriado, así que podemos pasar ahí un rato, está buenísimo para vivir también todas. Se llevan un librito para leerse el fin de semana largo. Espectacular, Ana, espectacular, buenísimo. Bueno, por ahí nos encontramos entonces. Mil gracias por este contacto. Espero que así sea. Mil gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Abrazo grande. Pasó Ana Camarda, ella es docente y parte del equipo de coordinación del programa de extensión en cárceles de la Universidad de Buenos Aires, contándonos un poco sobre lo que se estará llevando a cabo este 20 de noviembre, jueves, en el Paco Urondo, que es el 12º Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel.